la expulsión justamente del señor que cabeció recién. Felipe Melo se llevaba la expulsión. Para mí, a ver, si me preguntan, si me piden mi punto de vista, para mí es roja. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Brasil, por supuesto, claro que sí. Estamos con estos octavos de final de Copa Brasil, porque ¿qué tenemos en estos octavos de final? Tenemos el clásico entre Fluminense y Flamengo, Fluminense, como quieran decirlo ustedes. Yo le digo Flu-Fla, Fla-Flu, es lo mismo, no importa. El orden de las cosas no altera para nada lo que es este partido en sí, lo que es el clásico en sí. Y el día de hoy, Fluminense y Flamengo enfrentándose en la Copa Brasil. Encima no es en el Brasileiraos, en la Copa Brasil, en un partido de ida. Para empezar, tenemos el partido de ida, veremos qué va a pasar en la vuelta. En este caso, al Fluminense le tocó ser local en este partido. Pero bueno, termina siendo 0-0 este partido. Un gran, pero gran enfrentamiento, más allá de que el resultado fue 0-0, fue un gran enfrentamiento, por momentos fue una batalla, en el segundo tiempo se convirtió en una batalla y ya saben cómo se viven este tipo de partidos en Brasil, ya saben cómo los viven y por supuesto nosotros acá venimos a demostrarlo y también a reaccionarlo junto a ustedes a las mejores jugadas del partido, de lo que fue este 0-0, que tuvo muchas cosas la verdad y por supuesto la vamos a vivir juntos. Se me suscriben, activan la campanita, de más está decirlo. Y por supuesto ahora sí vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido. Un primer tiempo que para mí mereció mucho más Flamengo. En el primer tiempo Flamengo se podría haber ido tranquilamente 2-0. Tranquilamente. Un partido en el que dominó Flamengo, dominó la pelota, tuvo el balón. Hay una cosa que para mí le está faltando. Miren esta jugada, este atajadón, Dios mío. Ya en los primeros minutos, mira, minuto 3, y ya teníamos el primer atajadón de Fabio. Que hoy Fabio fue vital para mantener el arco en cero y para dejar en serie a Fluminense, que hoy, lo vuelvo a repetir, quedó en partido y quedó en serie gracias a su arquero. Gracias a Fabio. 6 atajadas tuvo el día de hoy. De esas 6 atajadas, miren acá lo que hace Wesley. Por Dios. Por Dios. Solo estaba, solo, y mira cómo le pega mordido a cualquier lado. Fabio estaba atento por las dudas. Cómo le comió la espalda a Marcelo Wesley durante todo el primer tiempo. A Marcelo, y bueno, en este caso no solo a Marcelo, que por momentos juega casi de interno, ¿no? Pero los volvió locos, tanto a Marcelo como a Lima, como a Pirani. Hizo un gran partido por esa banda, hasta que, bueno, en un momento salió Marcelo, tuvo que salir por una lesión. Esta gran atajada también de vuelta de Fabio, atento ante un disparo que le venía flotado por arriba, pero bueno, son disparos que complican. Una demuestra de calidad acá de Marcelito. Esperemos que no sea nada lo de Marcelo, que tuvo que salir, como les dije, por una lesión. Ojalá no sea nada. Son cosas que pueden llegar a pasar. Ustedes saben que Marcelo tiene sus años ya, pero bueno, las lesiones van a venir. Es lógico que pasen estas cosas. Ojalá no sea nada y pueda estar en el partido de vuelta, que el partido de vuelta va a ser el jueves 1 de junio, para que quiera saberlo también. Pero bueno, seguimos en el primer tiempo. Fíjense que hasta el momento no vimos una sola chance de gol por parte de Fluminense. Pases erróneos que se iban afuera. Hoy Fluminense no estuvo en partido en ningún momento. Y es algo tremendo decir que Fluminense no estuvo en partido y así todo empató 0-0. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a la jerarquía que tiene Fluminense, porque por momentos cuando no funciona lo colectivo, las individualidades son las que te mantienen en partido. Miren lo que hace acá Gabigol, pega en el palo la pelota, increíble, 1 milímetro más era y entraba. Bueno, la pelota pega en el palo, no quería entrar hoy, estaba claro que no quería entrar. Fabio la ve pasar en este caso y después el rebote que también lo sacan muy bien. No sé si la llega a rozar a alguien, pero bueno. Gerson también tuvo esta. ¿Qué pelota Gerson? Bueno, tuvo esta jugada por arriba de Fabio, que se va también a esto nada más. Por detalles mínimos el Flamengo no se llevó el partido. Y por eso a veces me pregunto, ¿estas cosas no serán la suerte del campeón? ¿No será la suerte esa que tiene el campeón, el famoso campeón? Bueno, en este caso creo yo que Fluminense, cuando no funciona en lo colectivo y cuando quizás no hay individualidades tampoco que lo puedan salvar, tiene esa cuota de suerte, esa cuota de fortuna que lo termina dejando en partido siempre. Contra River le pasó, de hecho, en un partido en el que estaba haciendo de ida y vuelta, se salva de 3 situaciones de gol de River y a partir de ese momento pudo construir y llevarse el partido. Está claro que este partido, al ser de local, por más que ya sabemos que es lo mismo para Fluminense y Flamengo
hoy en día enfrentarse en localía o no, porque creo yo que dentro de la cancha tienen experiencia de sobra, tenemos experiencia de sobra con estos jugadores y no van a sentir tanto la localía o no. Pero bueno, por más que yo diga esto, después está en cada uno en pensar si se siente o no la localidad. Pero bueno, como les estaba diciendo también, primer tiempo, todo, pero absolutamente todo de Flamengo. Fluminense tuvo alguna que otra, por ejemplo este centro que también es una jugada bastante aislada. Se batalló mucho, lo vuelvo a repetir eso porque hay que tenerlo en cuenta. Se batalló mucho la pelota, fueron 90 minutos y un poquitito más porque en el segundo tiempo se adicionaron 11 minutos porque se frenó el tiempo por una expulsión que van a estar viendo. Pero ya cuando lleguemos al análisis final les voy a dar mi punto de vista sobre este 0-0, a quién lo beneficia y bueno, todo eso que va a conllevar el análisis. Pero estamos viendo las imágenes del primer tiempo en las que la mayoría de las veces vimos Flamengo teniendo la pelota e intentando atacar, siempre buscando el arco rival. ¿Qué le está faltando a Flamengo? Que no sé si lo nombré o no, pero lo estaba por decir. Le está faltando esa efectividad en los pases. Le está faltando ese pase final. Últimamente lo que veo siempre de Flamengo es que la tiene de un lado a otro el Mengao y le cuesta ese pase final que sea efectivo, o sea, que llegue a un compañero. Y eso es algo que va a llegar con el tiempo, porque está con un técnico nuevo, porque, bueno, un sistema nuevo y todo eso, todo lo que conlleva tener un sistema nuevo, claramente. Pero bueno, la primera jugada de peligro de Fluminense llegaba en el comienzo del segundo tiempo y miren de qué manera, de cabeza, de la mano de Felipe Melo. Y acá iba a llegar la expulsión justamente del señor que cabeció recién. Felipe Melo se llevaba la expulsión. Para mí, a ver, si me preguntan, si me piden mi punto de vista, para mí es roja. Para mí es roja, ¿por qué? Porque estaba con pelota dominada, estaba encarando al arco y es jugada de último hombre, porque se iba cara a cara con el arquero. Entonces, roja es para mí. Ahora, desde el minuto 52, tuvo tarjeta roja Felipe Melo y Flamengo, miren la cantidad de goles que se comió. Acá de Arrascaeta, mirá el gol que se come ahí al lado del arco. Un cabezazo que podría haber ido a cualquier parte del arco y la tira por arriba. Es increíble. Está claro que no le voy a decir nada a Arrascaeta porque es un animal, es un distinto, pero bueno, se comió el gol ahí abajo del arco casi. Y otra de las cosas también que está pasando mucho es que Flamengo tiene sus bajas, o sea, tiene sus jugadores que están lesionados, como es el caso de Pedriqui, que Pedriqui está lesionado. Otro de los que no vimos es a Bruno Enrique también. Entonces, teniendo en cuenta eso, David Luiz está lesionado, Mateusinho también está lesionado. Muchas lesiones por parte del FLA. Y por parte de Fluminense, que hoy jugó con el equipo titular, la mayoría de los titulares, o sea, hoy estuvo Ganso, que siempre juega bien, es increíble, pero siempre juega bien. Cano, que no le llegó mucho la pelota. John Arias, que para mí fue lo más rescatable, el colombiano por la banda derecha fue de lo mejorcito. Y el segundo tiempo fue más o menos esto, Flamengo pasándose la pelota de lado a lado, sin poder romper con esas dos líneas de 4 que tenía atrás Fluminense. En ningún momento las pudo romper, en ningún momento le generó mucho daño, más que un cabezazo como este, por ejemplo, que saca muy bien Fabio nuevamente. Por eso les digo que fue la figura y fue quien lo mantuvo en partido a Fluminense. Y más allá de eso no hubo mucho más para hacer por parte de Flamengo. No tuvo mucho más. Y el Fluminense intentó un poco de contragolpe, generando sociedades entre John Arias, Cano y Ganso, que eran los tres que estaban atacando nada más, pero no pudo generar mucho daño. Y yo siento que cuando terminó el partido, los hinchas del Flu lo gritaron a muerte, lo gritaron a morir porque, primero, es un clásico y no se perdió. Entonces, teniendo en cuenta esas dos aristas que tenemos, hay que decir que fue un buen empate. Y teniendo en cuenta también que en la vuelta vas a jugar 11 contra 11 y quizás en una de esas se te abre el partido, con Flamengo viniéndote a buscar y teniendo la posibilidad de jugar en el ida y vuelta, puede ser que se te abra un poco el partido y lo puedas ganar. Así que veremos qué va a pasar en el partido de vuelta. Como siempre les pido su predicción acá abajo. Para mí es un empate que favorece a Fluminense, que queda con sabor amargo para Flamengo, que venía jugando bien y no lo pudo ganar.
y Fluminense que con lo justo llegó al empate y se termina quedando con un 0-0 importante de cara a lo que va a ser la vuelta, que va a ser el día, como les dije, jueves 1 de junio, y lo vas a vivir acá por la pantalla de Suda como siempre. Si quieren que sigamos con todos los octavos de final de la Copa Brasil, todos los partidos, me lo tienen que dejar en los comentarios y con gusto lo vamos a hacer, porque tenemos más partidos, así que es para ver y para disfrutar también. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.